Muy buenas noches, queridos hermanos. Bienvenidos a su programa Minutos de Sanación, llenando tu corazón con el amor de Dios, por Pacífica 90.7 FM, en la Fundación de la Radio El Padre Vicente Mancini. Quienes les hablamos: Daniela Arévalo, certificado de locución UCB 59384, y Gabriela Arévalo, certificado de locución UCB 59385. Queremos hablar sobre un tema interesante que nosotras por lo general pues nos encargamos de predicar y de evangelizar sobre estos temas, y es sobre los peligros que tienen algunas prácticas de la nueva era que están pues muy de moda. Prácticas como por ejemplo la meditación trascendental, la creencia en los horóscopos. Cuando nosotros hablamos de la nueva era, estamos hablando de una mezcla de muchas creencias, ¿verdad? Es una mezcla de muchas creencias, y que hoy incluso, Daniela, el peligro de estas prácticas es que se cuelan como pseudoterapias también. Y entonces los psicólogos comienzan a practicarla pensando que allí van a conseguir alguna alternativa, pero la verdad es que no hay ningún aval científico para estas prácticas, y por eso es importante mencionarlo, porque tiene esas dos vertientes. Uno es la religiosa y otro es la que llaman pseudocientífica, que realmente no tiene aval ni comprobación científica. Y bueno, es importante mencionar, Gabriela, ejemplos de esas prácticas, porque muchas veces hablamos en términos generales, ¿verdad? Pero mencionarlas una por una ayuda a que nosotros podamos comprender un poquito más cuáles son esas prácticas perniciosas que los católicos no debemos hacer o no debemos practicar, porque son incompatibles con nuestra fe. Y nos vamos a basar en el documento vaticano que se llama Jesucristo, portador del agua de la vida, una reflexión cristiana sobre la nueva era. Este es un documento de la Congregación para la Doctrina de la Fe y el Culto Interreligioso, y es del año 2003, durante el pontificado del Papa Juan Pablo II. Allí la Iglesia Católica hace mención del peligro de estas prácticas de la nueva era, nos habla de qué es la nueva era, cómo se deben entender todas estas creencias, que básicamente son mezcla de distintas creencias, como por ejemplo el hinduismo, el budismo, el gnosticismo, pero también incluye, Gabriela, el cristianismo, y específicamente el cristianismo católico. Y por eso debemos tener mucho cuidado, porque siempre hay mezcla de creencias católicas, hay medias verdades en todas estas prácticas, y por eso debemos estar muy pendientes. Y la Iglesia, que es maestra, el magisterio de la Iglesia, nos enseña que estas prácticas son peligrosas y que las debemos evitar. En este libro, Jesucristo, portador del agua de la vida, del año 2003, la Iglesia menciona algunas prácticas, Gabriela, como por ejemplo la meditación trascendental, que fue una de las prácticas que nosotras realizamos, por las cuales quedamos gravemente oprimidas, sufrimos la acción extraordinaria del demonio. Y esto es una práctica que parece inofensiva porque es una técnica supuestamente de relajación, pero que tiene, Gabriela, sus aspectos negativos, ¿no? Sí, a mí lo que más me llama la atención de estas prácticas es que las personas que lo hacen muchas veces dicen que no tiene nada que ver con religión, que son prácticas que simplemente son para relajación. Pero cuando el magisterio de la Iglesia nos enseña que es todo esto de la nueva era, en este libro que se llama Jesucristo, portador del agua de la vida, lo que más me impacta del concepto que ellos utilizan allí, Daniela, es que dice expresamente el libro que estas prácticas son parte del esoterismo moderno. Es decir, son prácticas esotéricas, y nosotros muchas veces ni cuenta nos damos. Hay muchas personas que dicen, bueno, pero ¿qué de malo puede tener que alguien haga una meditación para relajarse, que alguien haga yoga, que son ejercicios de estiramiento? Pero la verdad es que estos son métodos de oración, no son ejercicios físicos, no son un deporte, son métodos de oración. Y eso también lo dice, Daniela, un libro del Papa Benedicto XVI cuando era cardenal, y ese libro se llama Carta a los Obispos de la Iglesia Católica sobre algunos aspectos de la meditación cristiana.
Carta a los obispos de la Iglesia Católica sobre algunos aspectos de la meditación cristiana. Y allí el Papa Benedicto XVI, que en ese momento era cardenal, señala en ese documento que, por ejemplo, el yoga es un método de oración no cristiano. Entonces, si nosotros estamos practicando yoga, estamos haciendo una práctica que es de otra religión. ¿Por qué? Porque cada postura del yoga es una adoración a un dios del hinduismo. Hay personas que no lo saben, pero, por ejemplo, hay ciertas posturas que se hacen en el yoga que son adoración al dios sol. Algunas personas no lo saben y otras sí. Adoración al dios sol. Entonces, cuando te estás postrando, cuando te estás colocando en esa posición, en el que, por ejemplo, colocas la cabeza hacia el piso, levantas un poco el torso, allí estás inclinándote, haciéndole una adoración que hacen los hinduistas a su dios sol. Entonces estás adorando a otro dios. De igual manera hay posturas como, por ejemplo, la postura boca abajo o parada de manos, que en algunos casos le llaman ángel caído. Entonces, ¿qué está simulando? Un ángel que cayó del cielo. Hay algunas que son evidentes, otras no, pero la realidad es que cada posición que se hace en el yoga es la forma como los hinduistas adoran e invocan a sus dioses. Por eso es peligroso hacer yoga. Así es, Gabriela, y la iglesia ha sido muy enfática en eso, como dices tú, ese documento es muy valioso, ese documento de la iglesia, porque es nada más y nada menos que del Papa Benedicto XVI, no es un invento de nosotros, no es un invento de alguien que se le ocurrió algo en algún momento, ¿no? Sino que nuestra iglesia, y esta es la ventaja de estar dentro de la iglesia católica, tiene un magisterio que nos enseña, del cual aprendemos, con personas muy letradas, muy instruidas, conocedoras de las cosas de Dios y que nos ayudan a conocer qué debemos hacer y qué no debemos hacer en determinados casos. Y como dices tú, Gabriela, el yoga es una práctica que tenemos que evitar porque, adicional a lo que tú estás diciendo, hemos conocido casos en el Ministerio de Liberación de nuestra comunidad de personas que llegan terriblemente oprimidas o que han sufrido la acción extraordinaria del demonio porque han practicado el yoga. Entonces, muchas veces se nos critica y se nos dice que somos extremistas o que somos fanáticos, que no entendemos que la religión no debe ser limitante. Hay personas que critican esto y dicen así, pero la realidad es que nosotros lo vemos en la vida diaria de muchas personas que pasan por pruebas muy duras, por momentos muy difíciles, por haber incursionado en estas prácticas. Y lo hemos visto en el Ministerio de Liberación. No es algo que estamos inventando, no es algo que inventó alguien. Lo hemos visto en la práctica y la iglesia lo corrobora en la teoría, Gabriela. Hay testimonios, sí, hay testimonios. Cuando el Papa dice que el yoga es un método oriental de oración no cristiana que no se debe mezclar con la religión católica porque existe el peligro de caer en sincretismo. El sincretismo es pecado. ¿Por qué el sincretismo es pecado? Porque nosotros no podemos creer en Jesucristo como nuestro Salvador y a la vez en Buda, Gabriela, porque no tendría mucho sentido. No podemos ir al Santísimo a adorar a Jesús como nuestro Dios y luego ir al yoga y hacer las posturas de adoración a otros dioses, porque estaríamos cayendo en un pecado muy grave, pecado mortal de idolatría. Entonces, ¿cuál es el mejor remedio? Evitar estas prácticas, hacer ejercicios de estiramiento que no sean necesariamente yoga o hacer fisioterapia si de repente la persona tiene algún problema de salud. Pero no podemos estar con Dios y con el diablo, porque el Señor dice en su palabra, el que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama. Así que tenemos que tener mucho cuidado de no dejarnos engañar por estas prácticas, Gabriela. Y también en el yoga, pues viene muy acompañado con la meditación trascendental, que también pues es una práctica que va como de la mano con el yoga, porque ambas son consideradas como unas supuestas vías de iluminación. Y así lo dice el Vaticano. Yo voy a leer esto que dice el Vaticano en su libro, en su documento, Jesucristo portador del agua de la vida, sobre la meditación trascendental, que creo es importante que esto se sepa, Gabriela, porque hay personas que no creen que la meditación trascendental puede causar un daño.
Mira lo que dice la Iglesia Católica, el Magisterio de la Iglesia. Advierte que la meditación trascendental es una práctica de la nueva era. En el documento Jesucristo portador del agua de la vida, la Iglesia Católica menciona la meditación trascendental como una práctica que pretende conducir a la iluminación, reproducir estados místicos a voluntad en un intento por controlar esos estados y experimentarlos continuamente, creando una atmósfera de debilidad y vulnerabilidad psíquica. Ante la meditación trascendental, la Iglesia llama a los cristianos a ser más cautos ante la posibilidad de afiliarse sin saberlo a otra religión como el hinduismo. Esto lo dice la Iglesia Católica. Entonces, vamos a hacerle caso a nuestra Iglesia. Tenemos el peligro en la meditación trascendental, incluso, Gabriela, de sufrir daños psíquicos. Así es. Y no solamente lo dice la Iglesia. Hay 2 decisiones de tribunales. Un tribunal en New Jersey, en los Estados Unidos, en los años 70, y un tribunal en Alemania en los años 80, que determinaron que la meditación trascendental es una secta, es una práctica religiosa que puede causar daños psíquicos irreversibles. Bueno, yo quería mencionar lo que dice la Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 20, Daniela, a propósito de esto que estamos comentando, de que las prácticas de la nueva era son una mezcla de creencias, de que realmente hay personas, fíjate que me estoy acordando en este momento, que hay personas que dicen, ¿cómo va a ser eso nueva era si el budismo es anterior al cristianismo? O si el hinduismo es anterior al cristianismo. Pero la realidad es que se le llama nueva era porque es una mezcla de creencias occidentales y orientales. Es decir, no es que tú te haces budista, no es que el católico se va a hacerse budista, no es que el católico se hace hinduista, es que el católico mezcla sus creencias con el budismo y el hinduismo. ¿Por qué? Bueno, porque se occidentalizó, vamos a decirlo así. Entonces muchas personas creen que pueden ser católicas y a la vez hacer yoga, meditación trascendental, mindfulness, y que eso no tiene ningún problema, pero no es verdad, porque estamos haciendo prácticas de otras religiones. Distinto es un budista o un hinduista, Daniela, y esto a mí me llama mucho la atención porque hay personas que dicen, bueno, pero el budista no es malo, el budista está buscando su forma de vivir bien, en equilibrio, es verdad, pero el budista no es bautizado católico. El budista nació budista y Dios no le va a exigir cuentas a él porque está haciendo budismo. En cambio, a nosotros los católicos sí nos va a exigir cuenta a Dios por estar haciendo prácticas de otras religiones cuando ya se nos ha revelado el Evangelio. A ellos no se les ha revelado el Evangelio, entonces bueno, ellos están en una búsqueda genuina de Dios. Eso lo dice la Iglesia en un documento, Gabriela, que ellos están genuinamente buscando a Dios y que hay algo de verdad en lo que creen, que es que están en esa búsqueda. Están en la búsqueda y son coherentes, Daniela, porque si ellos creen en su fe es distinta de la nuestra, ¿verdad? Si ellos tienen sus creencias, tú no vas a ver a un budista en una misa. Tú no vas a ver a un budista rezando un rosario, por ejemplo, porque ellos no creen eso, ellos están claros en su creencia. Pero si ves a un católico haciendo budismo, si ves a un católico haciendo hinduismo, son las contradicciones, ¿no? Cuando las personas argumentan, no, es que el budista no se está metiendo con nadie, pero ya va, el budista, Dios sabrá qué va a pasar con el budista porque el budista no conoce el verdadero Dios y el budista no viene a rezar el rosario porque él está claro en su fe, en lo que cree. Entonces, bueno, retomando la idea, la Primera de Corintios capítulo 10 versículo 20 dice: los sacrificios de los paganos van ofrecidos a los demonios y no a Dios, y no quiero que ustedes entren en comunión con los demonios. Aquí lo dice la Biblia claramente, no es que estamos exagerando, no es que estamos fanatizados, porque hay personas que dicen, pero ¿cómo en esas prácticas van a haber demonios? Eso es fanatismo de ustedes. No, y es que lo dice la Biblia. Estas prácticas, por ejemplo, el yoga, es cuando cada vez que tú estás haciendo una postura, es un ofrecimiento que tú le estás haciendo a un dios del hinduismo. Entonces, es un sacrificio de paganos a sus dioses que son demonios. Aquí lo dice, los sacrificios de los paganos
van ofrecidos a los demonios y no a Dios. Y no quiero que ustedes entren en comunión con los demonios. Estamos leyendo la primera de Corintios, capítulo 10, versículo 20. Y luego dice, no pueden beber al mismo tiempo de la copa del Señor y de la copa de los demonios, ni pueden tener parte en la mesa del Señor y en la mesa de los demonios. ¿Queremos provocar acaso los celos del Señor? ¿Seremos acaso más fuertes que Él? Bueno, fuertes estas palabras, Daniela, porque nos está advirtiendo aquí la palabra de Dios. Esto fue escrito por el apóstol San Pablo. Nos está advirtiendo aquí que cuando nosotros vamos a hacer actividades, prácticas propias de los paganos, estamos entrando en comunión con los demonios. Y no podemos beber de la copa del demonio y la copa del Señor a la vez, ¿verdad? Porque provocamos los celos del Señor. En conclusión, estamos ofendiendo a Dios. Entonces tenemos que tener nuestras creencias firmes. Si somos católicos, defender que somos católicos. Pero lo que no puede pasar, Daniela, y es lamentable, es cuando escuchamos personas que dicen, yo soy católico, pero a mí no me interesa lo que diga la iglesia. Entonces, ¿qué tipo de catolicismo es ese? Yo soy católico, pero yo hago lo que mejor me convenga y lo que me haga sentir bien. Entonces tienes que replantearte si de verdad eres católico, porque quien dice ser católico, los católicos somos cristianos. Tenemos que cumplir la palabra de Dios, tenemos que cumplir los mandamientos. Y la iglesia, que no es una imposición que hace, sino que la iglesia está discerniendo la palabra de Dios cuando aplica el magisterio. ¿Qué está haciendo la iglesia cuando aclara, cuando advierte, mira, esto no es bueno? Bueno, la iglesia ya ha tenido un discernimiento, la iglesia ya ha analizado el tema y ha concluido con inspiración del Espíritu Santo que eso no viene de Dios, que nos va a hacer daño. Entonces no estás contrariando a la iglesia cuando dices yo a la iglesia no la voy a obedecer, no. Estás contrariando los mandamientos de Dios, porque lo que la iglesia determina es conforme a lo que Dios establece en su palabra, es conforme a los mandamientos. Y siempre es bueno aclarar, Gabriela, que si la iglesia nos recomienda que no hagamos algo, es mejor acatar la recomendación porque es para nuestro bien espiritual. Así como lo dice el Papa Benedicto XVI cuando era cardenal en ese documento que se llama Algunos aspectos de la meditación cristiana, nos recomienda no mezclar el yoga con nuestra fe, es porque eso tiene que ser así. De lo contrario, pues va a ser peligroso para nosotros. De hecho, hay sacerdotes, Gabriela, que dicen que una de las consecuencias más inmediatas del yoga es que nos aleja de la religión católica y de la iglesia. Por eso tenemos que tener mucho cuidado. Ahora, Gabriela, ¿qué hacer si hemos caído en alguna de estas prácticas, ¿no? Y para las personas que no saben cómo funciona el tema de la meditación trascendental, que muchas veces me preguntan a través de las redes sociales, ¿a qué me refiero yo cuando hablo de meditación trascendental? Es este tipo de práctica donde te dicen que cierres los ojos, que respires profundo y luego te hacen un ejercicio de visualización, que muchas veces son meditaciones guiadas. Allí también se incluye el mindfulness, Gabriela, que también es un tipo de meditación que le llaman de conciencia plena, que a diferencia de la meditación trascendental, que es más de tipo hinduista, el mindfulness tiende más hacia el budismo, porque sigue uno de los caminos que llaman óctuple para la iluminación, que es estar en el momento presente, ¿no? Que se usa mucho en el budismo. Pero se parece mucho a la meditación trascendental porque los dos tienen ejercicios de visualización, ejercicios de relajación de la respiración, invocan mantras, hacen, por ejemplo, y está ahora muy de moda, la meditación con los ángeles y arcángeles, Gabriela. Entonces hacen meditación para visualizar ángeles que no están mencionados en la Biblia. Esto es muy peligroso porque sabemos que existen ángeles de Dios, pero también sabemos, y para los que no lo saben, se los comentamos, que existen los ángeles caídos, que fueron los ángeles que se le revelaron a Dios, que era pues el demonio y su ejército. Son ángeles caídos que tienen un poder espiritual y pues son espíritus angélicos y son más inteligentes que nosotros. Entonces pueden engañarnos fácilmente, y lo dice la palabra, que
el demonio se disfraza de ángel de luz. Entonces allí tenemos que tener mucho cuidado, Gabriela, con las personas que dicen que contactan ángeles, que canalizan ángeles, que se comunican con los ángeles, porque estas prácticas no son católicas. Y nuestra invocación con los ángeles tiene que ser solo a través de la oración, una novena que se le haga al ángel de la guarda, que es un ángel que sí aparece en la Biblia, que es un ángel que nos cuida, el ángel custodio, que no tiene nombre. De hecho, la iglesia dice pues en un documento que se llama Directorio de la Piedad Popular para el Culto, que a los ángeles no deberíamos ponerles nombres, porque solamente conocemos a 3 nombres de ángeles en la Biblia, que son el arcángel Miguel, Gabriel y Rafael. Pero nosotros no tenemos que estar creyendo en otros ángeles cuyos nombres andan circulando por allí, Gabriela, de la nueva era. ¿Tú recuerdas alguno? Sí, los arcángeles que nombran mucho en la nueva era son Metatrón, Chamuel, Jofiel, Sagdiel, Uriel. Son arcángeles que no están mencionados en la Biblia. Entonces tenemos que tener cuidado que los ángeles no se les invoca a través de meditación trascendental, sino a través de la oración y haciendo pues nuestras novenas, nuestras oraciones, pero no a través de la meditación. Y también dejar de creer en eso, Daniela, de que el ángel le mandó un mensaje a alguien, ¿no? Porque esta semana me escribía una persona para decirme que bueno, que estaba supuestamente sus ángeles estaban tratando de comunicar con él para enviarle un mensaje. Esa no es la forma como Dios nos habla, hermanos. La forma como Dios nos habla es sutil, no es una manera extraordinaria. Mira, Dios nos puede hablar en una misa a través de lo que dice el sacerdote. Dios nos puede hablar a través de una persona en la calle que te dice una palabra que te conmovió y tú dices, Dios me está hablando o Dios me habló. Dios te puede hablar a través de una lectura espiritual que tú hagas. Si tú estás viendo, por ejemplo, una película, la vida de un santo, las imágenes de los milagros que ocurren en Medjugorje, en Fátima, en Lourdes, Dios te puede estar hablando allí al corazón. Dios te puede estar hablando incluso cuando tú estás orando y estás tranquilo, relajado y te viene una palabra a la mente, una inspiración. Así es como se manifiesta Dios. Dios no suele manifestarse, Daniela, de esas formas que muchos creen extraordinaria, una visión. No, muchas veces Dios usa la vía extraordinaria, es verdad, pero son muy pocas las veces. Y lo más usual es que Dios nos hable de una manera dócil, sutil, calmada, tranquila. No de estas formas de que se me apareció un ángel, un arcángel, me dijo, vi una luz, vi unos destellos. Esas son cosas que no, más que sobrenaturales, son preternaturales. Es decir, no es una vía sobrenatural de comunicación directa con Dios, sino que es la vía que usualmente utilizan los ángeles caídos para comunicarse con nosotros aquí en la tierra, Daniela. La vía preternatural que es, bueno, cuando tú abres el tercer ojo, cuando te pones a invocar arcángeles y empiezas a escuchar voces, cosas, eso es vía preternatural, eso ni siquiera es algo sobrenatural. La vivencia, las experiencias sobrenaturales se dan, hermanos, cuando vivimos en estado de gracia. Cuando vivimos en estado de gracia, es decir, confesión, comunión, Eucaristía, nosotros estamos viviendo de manera sobrenatural, y cuando le ofrecemos a Dios nuestro trabajo, nuestras actividades del día, estamos santificando lo que hacemos, le estamos dando una connotación sobrenatural a lo que hacemos. No pensemos que es algo sobrenatural. No, es que yo tengo que vivir algo sobrenatural, es que un ángel me mande un mensaje, que se me aparezca un sueño, que me diga una revelación. No, normalmente no es así como Dios se revela. Dios se revela a través de lo sutil, lo sencillo, de lo natural, de lo que tú estás haciendo en el día y alguien se te acercó y te dijo una palabra y ahí Dios te habló. Es bueno aclarar esto porque hay muchas personas que piensan y se dejan seducir porque dicen, ay, es que me revelaron algo y era verdad. Bueno, pero es que el demonio también conoce tu pasado, tu presente y puede intuir algunas cosas de tu futuro. No es que las sabe, ¿no? Pero las puede intuir, y eso lo dice San Juan de la Cruz en el libro La subida al Monte Carmelo, donde él dice que el demonio pues conoce la naturaleza humana, cómo se mueve el viento,
el mar, debajo de la tierra, y bueno, una persona puede predecir un terremoto porque el demonio está viendo cómo se mueve la tierra por debajo, ¿no? Y eso no quiere decir que la revelación vino de Dios y que la persona tiene una comunicación con Dios. Al contrario, él dice al contrario, hay que tener cuidado porque esas cosas suelen venir es del demonio para atraer y seducir a la persona. Y eso es lo que sucede mucho en la nueva era. Entonces, bueno, hemos mencionado varias prácticas, pero no las hemos mencionado todas. Vamos a hacer el resumen. Estamos hablando de la meditación trascendental, del mindfulness, hemos hablado del yoga. Y Gabriela, hay otras prácticas como por ejemplo el Reiki o la sanación con energías, que tampoco es una práctica que sea católica. Las constelaciones familiares, la sanación cuántica. En la sanación cuántica entra todo lo que es bioresonancia magnética, también sanación con energías, biodanza, biodecodificación. También me viene a la mente el tema de los registros akáshicos, Daniela, que estaba muy de moda. Esto de que te pueden desbloquear tus chakras, las barras Access, el método Silva. Hay tantas cosas y yo quería mencionar también este comunicado del Colegio de Psicólogos de Venezuela, que me pareció bien interesante. Es un comunicado del Tribunal Disciplinario del Colegio de Psicólogos que menciona las prácticas que se consideran pseudoterapias y hace un llamado a los psicólogos a no utilizarlas en sus pacientes, a no utilizarlas, y también a que se denuncien a aquellos psicólogos que las están aplicando en sus sesiones. Y aquí dice este comunicado, que es del 25 de febrero de este año, 2024, menciona cuáles son esas prácticas que se consideran pseudoterapias, pero que a mí me llamó la atención. ¿Por qué? Porque no solo es que son pseudoterapias, es que son prácticas de la nueva era. Así es. Que el mismo Colegio de Psicólogos ya está admitiendo que se realizan y que no están permitidas. Las voy a mencionar. CRP o Círculo de Realización Personal, programación neurolingüística, astrología. Porque además, Daniela, a mí me llama mucho la atención también que en el tema de la astrología están metiendo mucho la carta astral, la carta natal. Entonces te leen tu carta natal y se lo aplican incluso a niños. Yo lo he visto que se lo aplican a niños. Y cobran también por eso y lo cobran como si fuese una terapia psicológica, sí, ¿no? y bueno, imagínate, astrología, que es algo tan relativo, ¿no? Que es una superstición completamente. La biodecodificación, el coaching transformacional, las constelaciones familiares, el tarot, la numerología, abrazoterapia, musicoterapia, flores de Bach, entre otras prácticas. Son consideradas pseudoterapias, que quiere decir que no tienen comprobación científica y que la están aplicando los psicólogos. Pues el Colegio de Psicólogos ya está diciendo que rechaza completamente estas prácticas, así que vamos a tener cuidado, sobre todo cuando hay psicólogos que recomiendan hacer yoga, hacer constelaciones familiares, hacer flores de Bach, Círculo de realización personal. se venden como si fuesen terapias científicas y no lo son. Aquí en Caracas también hay, Daniela, y lo he visto últimamente, el tema de la ayahuasca. Eso también es parte de la New Age. La ayahuasca es prácticamente es como una práctica chamánica. La persona le dan a beber unas hierbas, unas plantas, y entonces comienza a tener alucinaciones, pero el problema con la planta es que ya está conjurada a espíritus, y cuando la persona se toma eso, pues bueno, comienza a tener visiones que no vienen de Dios, que son experiencias pues muy esotéricas, vamos a decirlo así. Y bueno, hay que tener mucho cuidado con todas esas prácticas. Y aunque el Reiki no aparece dentro de ellas, Gabriela, también se considera como una pseudoterapia porque no tiene ningún tipo de comprobación científica. Y hay que decir también que el Reiki es muy diferente de la imposición de manos para sanación que se hace dentro de la Iglesia Católica, porque el Reiki es una supuesta sanación con energía, es decir, cuando se impone las manos, lo que dicen es que hay una energía universal que es la que está sanando. No se trata del Espíritu Santo, no se trata de Dios, sino que allí están actuando esa supuesta energía universal, pues serían espíritus, Gabriela.
Y sabemos que si hay un espíritu que viene de Dios, también hay un espíritu que son los demonios, que se aprovechan de esa práctica para hacer, digamos, algunas especies de pequeñas curaciones, haciéndole creer a las personas que pues hubo un milagro o algo así, y haciéndoles creer además que esto viene de Dios para engancharlas en la práctica, ¿no? Y bueno, eso va conduciendo precisamente a que la persona se va alejando de la iglesia y de los sacramentos porque va pensando, ya no necesito eso para sanarme porque yo puedo sanar con una imposición de manos, con sanación con energías, ¿no? Entonces ese es el peligro. También lo otro que va unido a esto, Gabriela, es el curso de milagros, la creencia en el curso de milagros, que es un libro que anda circulando por allí, que en realidad es un libro como canalizado. Es una psicóloga en Nueva York, si mal no recuerdo, que ella decía que una voz le hablaba y que esa voz era Jesucristo, y esa voz le había dicho que era Jesucristo y le pedía escribir un evangelio nuevo porque los apóstoles, imagínate tú, casi nada, los apóstoles no habían entendido el evangelio que él les dijo, que él les dejó. Entonces ella escribió un libro que supuestamente es un evangelio nuevo. Un peligro total porque, bueno, ya sabemos quién habla a través de estas canalizaciones, y no es precisamente Jesús, porque es un libro que niega completamente el pecado, el infierno, niega bueno, nuestros dogmas de fe, que existe el demonio, que existe el infierno, y es muy relativista, es decir, como que bueno, todo es paz y amor y hay que perdonar, y palabras más, palabras menos, los sacramentos y todo lo que conocemos como la fe, como el cristianismo, para ellos no existe. Bueno, y hay que tener mucho cuidado con eso, Gabriela, y hay personas que me han preguntado cómo puedo hacer para saber cuándo una práctica es de la nueva era y cuándo no. Y yo siempre les doy este tip o este consejo, ¿no? Toda aquella práctica en donde no se reconozca a Jesucristo como nuestro Dios Salvador es una práctica que no está conforme a nuestra fe. Y es lo que sucede con todas las que hemos nombrado ya, ¿no? Con las constelaciones familiares, con el Reiki, con el yoga, que se cree en un Cristo, pero que ese Cristo no es el Mesías. Ese Cristo en el que creen, por ejemplo, los budistas, es un maestro iluminado, es un maestro ascendido, es Jesucristo un hombre excepcional que vino a mostrarnos cómo iluminarnos, pero no es Dios. Un maestro es un maestro más equiparado con Gandhi, un iluminado, con Buda. Dicen, un iluminado. Entonces, siempre les doy ese consejo a las personas que me preguntan cómo saber si un libro o si un documento o si una determinada práctica es de la nueva era. Bueno, hay que ver si reconoce a Cristo como el Dios Salvador. Si no reconoce a Jesucristo como el Dios Salvador, como el Mesías, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, entonces ese documento, ese libro o esa práctica es contraria a nuestra fe y no la debemos practicar, porque eso sería incompatible con lo que nosotros creemos, Gabriela. Si yo digo que yo creo en Dios, yo tengo que comportarme como Dios me dice que me tengo que comportar, ¿no? Cumplir los mandamientos. Exactamente. Entonces, si yo tengo que ser coherente con lo que creo, y yo creo, por ejemplo, que fumar es malo, yo no fumo, porque si fumo sería contradictorio. Entonces, si yo creo que Jesucristo es mi Dios Salvador, yo actúo en consecuencia. Y si estoy en una práctica donde no creen que Jesucristo es Dios Salvador, entonces me retiro, porque esa no es mi creencia. Se les respeta a las personas que piensen así, pero no es lo que nosotros practicamos, y nosotros estamos llamados no solamente a creer, Gabriela, sino a actuar conforme a lo que creemos. Sí, y hoy hay muchas creencias muy extrañas. Por ejemplo, estaba viendo esta mañana un video en donde un sacerdote decía que habían personas que estaban afirmando que las apariciones de la Virgen María realmente no era la Virgen María, sino unos extraterrestres, ¿no? Objetos no identificados. Hay mucha confusión, se están creyendo cosas muy extrañas también, ¿verdad, Daniela? Porque a veces pareciera como que, bueno, ¿cómo van a decir que las apariciones de la Virgen son extraterrestres? Pero bueno, hay gente que lo cree, lamentablemente, hay gente que quiere creer que eso es así, que prefieren creer eso y no que es la Virgen María, o que prefieren creer que Jesús es un maestro y no que es Dios. Se dejan convencer, de repente no sé, tienen alguna debilidad, pero bueno, Dios a todos nos llama y nos pide que nos arrepintamos de nuestros pecados, que nos confesemos, que renunciemos a eso, y a todos nos da oportunidad.
Pero hablando de este tema, Daniela, de que se nos presenta un Jesús distinto, con un evangelio distinto, quería mencionar Gálatas capítulo 1, versículo 8, en donde dice: pero aunque nosotros mismos o un ángel del cielo viniese a evangelizarlos de una forma diversa a como nosotros lo hemos hecho, yo les digo, sea anatema. Si alguno viene con un evangelio que no es el que ustedes recibieron, sea anatema. Entonces todo esto de que Jesucristo no es el Hijo de Dios, sino que es un profeta más, o es un maestro iluminado más, o era un hombre muy sabio, pero no el que murió por nosotros, por nuestros pecados y resucitó. Entonces, bueno, sea anatema con él porque no nos está diciendo la verdad y nos está negando, que es gravísimo además, está negando que Jesús es el Salvador, o sea, está negándose a recibir la salvación. Para nosotros los católicos eso es gravísimo. Si estamos bautizados, estamos cometiendo el pecado de apostasía, que quiere decir que estamos renegando de nuestro bautismo, renegando de nuestra fe, un pecado muy grave, pero que además nos deja a merced de la acción extraordinaria del demonio. Es decir, que en cualquier momento pues, el demonio va a venir a reclamar nuestra alma. Sí, Gabriela, toda aquella práctica en donde nos hablen de un Dios que no es personal, sino que es un Dios energía universal, Dios cosmos, Dios universo, Dios energía divina, donde no se hable de las tres divinas personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, toda aquella creencia que no incluya a la Santísima Trinidad o que te diga que Dios es simplemente una energía, eso es de la nueva era y debemos rechazarlo, no debemos leerlo, no debemos practicarlo porque podemos confundirnos y esto seduce, esto puede seducir y hacer que nos alejemos más de nuestra fe. Entonces, ¿qué hacer para dejar esto, Gabriela? ¿A qué recurrimos? Bueno, primero hacer un acto de contrición, reconocer que estamos haciendo algo que no viene de Dios, aceptarlo, arrepentirnos, ir a la confesión, ¿verdad? Para que el Señor nos perdone esos pecados, arrepentidos con el propósito de no volverlo a cometer, de no volver a realizar eso, ir a la misa frecuentemente, hacer oración, si es posible buscar oraciones de liberación que ayudan mucho cuando una persona sufre opresión o algún tipo de acción extraordinaria del demonio. Las oraciones de liberación ayudan mucho. Si no se puede hacer oración de liberación, bueno, ir al Santísimo con frecuencia, vivir en castidad, cumplir los mandamientos, porque si no es muy difícil liberarse. Si vas a la confesión, vas a la misa, pero de repente no vives en castidad, sino que tienes una unión libre, entonces eso va a impedir que te puedas liberar, aun cuando te hayas confesado. ¿Por qué? Bueno, porque Dios, cuando hace el proceso de liberación, aprovecha de purificar todo, de limpiar la casa completa, no va a barrer nada más un cuarto, sino que va a limpiar todo, y para eso, para ese proceso de purificación, se requiere que estemos cumpliendo los 10 mandamientos, cumpliendo los mandamientos de la ley de Dios. Mucha oración, el rosario ayuda mucho, las devociones a San José, a la Virgen María, a los santos, la devoción a San Miguel Arcángel, la coronilla de San Miguel Arcángel, eso ayuda mucho para el proceso de liberación. Y la misa frecuente, ir a los sacramentos y perseverar en la fe, Gabriela, para que el Señor nos dé la gracia de estar siempre en gracia de Dios. Bueno, ya llegamos al final de nuestro programa. Les damos las gracias por habernos sintonizado en la Fundación de la Radio El Padre Vicente Mancini. Muchas gracias por sintonizarnos.